El RI, o el régimen de incentivos para grandes inversiones, forma parte del título séptimo de la Ley Bases, que entró en vigencia el 8 de julio bajo el número 27742. Como menciones preliminares de este régimen, creo que tiene algunas notas, o creemos que tiene algunas notas especiales que vale la pena destacar. Pareciera, uno dice, no existen fracasos cuando esos fracasos se aprende y se capitalizan en enseñanzas para no cometer los mismos errores, ¿no? Y viendo un poco lo que prevé el régimen, pareciera que es una síntesis de recopilación de experiencias que combinan lo que el mundo inversor históricamente ha reclamado para realizar grandes inversiones en Argentina, y aquellas cuestiones que en regímenes promocionales anteriores no funcionaron bien, al punto que consideramos que se trata no de un régimen promocional nuevo o adicional a los existentes, sino de un régimen de incentivos con notas muy diferenciales, quizás capitalizando todas esas enseñanzas que nos dejó la historia de regímenes anteriores, ¿no? El régimen ha sido, en el debate en el Congreso, además, muy criticado por otorgar mucho. Algunos han sostenido que otorga cosas que son innecesarias para que vengan las inversiones y demás. Pero lo cierto es que existe una mochila reputacional, existe la necesidad de competir con los demás países, y pareciera que este régimen es muy superador de regímenes promocionales anteriores en varios sentidos. Para exponer algunos, diría que los fundamentales son, creo que algunos están familiarizados con regímenes de estabilidad de la ley de energías mineras, o lo forestal, o del software, que en general preveían este incentivo vinculado a la estabilidad, que es el mantenimiento de las reglas durante un determinado periodo. Digamos, el principio general es que nadie tiene derecho a que se le mantengan las reglas. La excepción es cuando el Congreso autolimita la facultad y dice, aunque las cambie, estas reglas que vos adquirís se te van a mantener por determinado plazo, y nadie te las va a poder cambiar. Si bien han existido en Argentina regímenes de ese tipo, más allá de si fueron respetados o no, tenían un desafío esos regímenes, que es que no tenían íncito dentro del régimen las reglas a estabilizar, y directamente era como que establecían el incentivo de la estabilidad en base a las normas vigentes al momento de adquirir esa estabilidad. El RI, entonces, ¿qué pasaba? En los momentos, digamos, de condiciones favorables, esa herramienta para estabilizar el régimen vigente se volvía muy atractiva, pero en momentos, y que son los más largos lamentablemente en Argentina, en donde esas condiciones no eran tan atractivas, tanto a nivel fiscal como cambiario, la realidad es que uno perdía toda efectividad de esa herramienta promocional, porque nadie querría estabilizar esas condiciones. Una de las principales diferencias de este régimen es que tiene íncito las reglas a estabilizar, más allá de las reglas que están en vigencia en el régimen general. Entonces, no importa la foto actual de Argentina, este régimen ya incluye, que los vamos a ver, los incentivos, digamos, fiscales y cambiarios distintos de los que hoy es el régimen general. Eso es una diferencia fundamental, nos parece, respecto de otras herramientas promocionales del pasado. La otra cuestión, cuando uno ve y lee la ley, por supuesto es perfectible, pero tiene una técnica legislativa que a nosotros nos llamó bastante la atención, que es bastante descriptiva, ¿sí?, para hacer una ley. En general, el estilo de las leyes son más escuetos, permitiéndole a la reglamentación un campo más amplio de poder determinar cosas, o regulaciones adicionales, especificar cuestiones. La ley en este sentido es bastante descriptiva. Eso, por lógica, lo que hace es reducir lo que puede disponer, o sea, el ámbito bajo el cual se puede reglamentar, y un poco creo que la intención detrás de eso fue evitar que a futuro
en la próxima reglamentación, en cualquier reglamentación que modifique la próxima, se produzcan dentro del marco de lo que podría ser una reglamentación en una ley que da más espacio para reglamentar, eventuales distorsiones por vía reglamentaria de lo que tuvo por intención la ley. Creo que a eso le atribuimos que sea una norma bastante descriptiva, a diferencia del estilo general que tienen otras normas, lo cual reduce la posibilidad de distorsionar lo que la ley establece por vía reglamentaria. Sin perjuicio de eso, obviamente, y de que la ley declara que es operativa, hay cuestiones a nuestro entender que necesitan sin duda reglamentación. No obstante eso, recién me preguntaban antes de la conferencia, creemos que es positivo que la ley se autoproclame operativa, porque ha pasado en otros regímenes promocionales que incluso reglamentados, al momento de querer ejercer o hacer uso de un incentivo, la autoridad ha dicho, bueno, aunque esté reglamentada, igual necesita de una comunicación especial o de una resolución especial para hacer efectivo uso y goce del beneficio. Y con esta autodeclaración de la ley, y ya con una reglamentación, que el Poder Ejecutivo tiene 30 días para emitir, la verdad que se reducen las chances de que la Administración oponga la necesidad de reglamentaciones adicionales al efectivo uso y goce de los incentivos de la norma. Otra de las cuestiones, los incentivos se basan en 4 pilares fundamentales, largamente reclamados por el mundo inversor, y que consisten básicamente en una reducción de la carga tributaria a nivel federal, una reducción o eliminación de las restricciones que es posible imponer en materia cambiaria para el ingreso y egreso de divisas, un régimen de estabilidad respecto a esos incentivos, y la posibilidad del acceso directo a un arbitraje internacional en caso de que haya violación al régimen. Respecto de los últimos 2 pilares, la estabilidad es interesante porque es una estabilidad que funciona distinta a la estabilidad de otros regímenes promocionales. Generalmente en regímenes promocionales anteriores la estabilidad consiste en estabilizar una carga tributaria total, y cuando hubiese un pago en un determinado periodo fiscal por encima de esa carga tributaria, generar en el beneficiario el derecho de recuperar lo abonado en exceso, ¿no? Con las dilaciones que eso genera, el tipo de moneda peso, la devaluación, etc. Esto es una estabilidad distinta, en donde permite directamente no pagar el nuevo tributo o la alícuota incremental. Y en caso de ser impuesta por la autoridad, la posibilidad de descontarlo respecto a impuestos que uno está pagando. O sea, ese es otro aspecto distintivo. Este régimen da muchas herramientas, tanto en materia fiscal como tributaria, a digamos, los beneficiarios del régimen para actuar y que dependa de esa actuación del particular o del administrado, el asegurar el efectivo uso y goce del incentivo, más allá de lo que haga la autoridad. Y en cuanto a arbitraje internacional, si bien es cierto que existen tratados de protección de inversiones, lo que tiene de superador en este aspecto es que en general los tratados de protección de inversiones imponen un requisito de litigar previamente en Argentina para poder acceder a esos arbitrajes, y también generan toda la discusión de según el tratado y el país, y ya hemos visto inversores que dicen, bueno, ¿por dónde me conviene hacer la inversión? A ver en qué tratado termino entrando, qué definición de inversión tienen, cuándo se entiende que esa inversión ha sido afectada. Acá queda bastante claro que cualquier afectación al régimen da sustento para acceder a ese arbitraje, y no se exige esto de litigar previamente en Argentina. Le voy a pasar la palabra a mi amigo y socio Iván Cusa, que bueno, les va a comentar un poco cómo vemos el tema de la relación entre las demás jurisdicciones, y entrar un poquito en algunos de los incentivos fiscales y cambiarios en más detalle. La idea, como dijo Marcos, es que esto sea de ida y vuelta, así que si alguien va teniendo preguntas y demás, levanta la mano, pasamos el micrófono, así no los aburrimos tanto. Gracias. Gracias, Sergio. Buen día a todos. Otro punto relevante del régimen es que este régimen está
encauzado dentro de lo que es el artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional, que es la cláusula del progreso. Esto nosotros consideramos que es algo muy relevante, porque siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, esto puede, digamos, limitar, en el buen sentido de la palabra, los avances de los fiscos locales, provinciales y municipales. Recordemos que hay toda una jurisprudencia uniforme en la Corte Suprema, donde si hay medidas locales que afecten la política económica nacional, esas medidas locales no deben aceptarse. Con lo cual, el hecho de encauzar esto en el artículo 75, inciso 18 de la Constitución, justamente da la posibilidad a todos los inversores que si existiese alguna limitación por parte de una provincia o municipio, haya adherido o no al régimen, uno pueda buscar la protección judicial respectiva si es necesaria ante la justicia federal. Este tema fue muy discutido en el Senado. De los debates pudimos ver específicamente que había muchos senadores que no estaban de acuerdo con esta cuestión, y el ida y vuelta que tuvo, digamos, las modificaciones de 2 artículos de este régimen, el tema de la adhesión y el tema de si efectivamente era la justicia federal o la autoridad respectiva, digamos, quién iba a ser competente. Con lo cual, nosotros consideramos que esto es un avance muy relevante a los efectos de tratar de garantizar el acceso a la justicia federal por cualquier medida de una provincia o un municipio que genere un riesgo relevante. Mira qué bueno, el error se está grabando. Va a ser como objetivo, nos parece a nosotros muy la parte de, digamos, del canal de... Sí, hay que mutear. Así que esta cuestión nosotros vemos que es un punto muy, muy relevante que tiene el régimen. Ahora bien, entrando a los incentivos fiscales, digamos, uno, si escuchó los debates, hubo senadores y diputados que decían que eran demasiados incentivos fiscales que estaba dando este proyecto, e incluso decían que no eran necesarios estos incentivos fiscales. Y acá a nosotros nos parece que esto debe vérselo no como un régimen de excepción, que lo es hoy, pero uno lo tiene que ver desde el punto de vista de, bueno, ¿cuál es el objetivo que planteó el gobierno? Si uno escucha a los distintos funcionarios del gobierno, donde específicamente incluso el presidente habla de una reforma fiscal, uno tiene que entender que este régimen de excepción en el mediano plazo deja de ser un régimen de excepción y pasa a ser un régimen general, que es los lineamientos que si uno escucha al ministro de Economía y al presidente de la Nación, irían en esa línea. Por lo cual, el primer beneficio que se establece en la normativa en materia fiscal es en relación al impuesto a las ganancias, y hay una cuestión donde específicamente se establece la alícuota del 25%. Si recordamos, la ley 27430 ya tenía este beneficio específicamente, que luego, digamos, por distintos motivos fue modificada, pero esto trae una alícuota del 25%, genera, digamos, la certidumbre que va a haber una alícuota del 25% para los BPU respectivamente. Ahora, si uno analiza el mediano y largo plazo, parecería que eso podría ser la alícuota general que se establezca para todos, con lo cual, por eso es que digo, dejaría de ser un régimen de excepción específicamente. Lo segundo es el tema de la amortización acelerada, que es un beneficio que todo inversor pierde específicamente, y acá se da la opción respectiva, ir por el régimen general o por la amortización acelerada que establece específicamente el RIGI. Un tercer tema muy relevante es el tema de los quebrantos. Específicamente, la norma establece que se pueden actualizar los quebrantos, y ahí hay una terminología que establece la normativa que es muy interesante, porque hay que ver qué interpretación se le da, que dice específicamente que los quebrantos se van a actualizar al igual que el régimen general, por el IPIN respectivamente. Bueno, parecería que el legislador, al utilizar la palabra al igual que el régimen general, estaría diciendo que bajo el régimen general se podrían actualizar los quebrantos, que esta es una discusión que hoy actualmente se tiene con las autoridades fiscales, respectivamente, porque el fisco ha manifestado que los quebrantos no se pueden actualizar, y determinados criterios dicen que, de acuerdo a interpretación razonable del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, sí pueden actualizar. Ahora bien, si bien esto está dentro de un régimen de excepción, lo cierto es que habla del régimen general también, con lo cual esto seguramente va a dar mucho debate, específicamente para entender si realmente el fisco tiene que cambiar su posición, porque los legisladores están reconociendo que se pueden actualizar los quebrantos, sin perjuicio de acreditar la confiscatoriedad o no, que es otra discusión que la Corte ya resolvió. El tema acá es meramente normativo. Por otra parte, también el régimen establece la posibilidad de transferir esos quebrantos. Es algo
digamos, novedoso para nuestro régimen, y nos parece algo muy, muy importante, efectivamente. Hay que ver la reglamentación, hay que ver la reglamentación específicamente si restringe o no, qué pautas va a dar a los efectos de hacer estos traslados de quebrantos, si va a pedir autorización, si no va a pedir autorización, si es meramente informativo o no. Eso dependeremos de la reglamentación, pero es un punto, me parece, muy importante para el inversor, que puede saber que puede disponer de esos quebrantos. El segundo punto que nosotros consideramos, por lo menos cuando leemos la ley, decimos es un incentivo muy relevante, es el tema del IVA. Es decir, todas las compras relacionadas, sean por importaciones o locales, tienen un beneficio fiscal. Ese beneficio está dado que no tengo que ingresar el IVA. Hay un certificado de crédito fiscal que voy a poder aplicar justamente para la cancelación de ese impuesto. Esto tiene dos efectos positivos. En primer lugar, que no pago el IVA y no necesito que después hacer un trámite de devolución ante el organismo fiscal, trámite de devolución que genera complicaciones y las generó siempre. Una es una complicación económica financiera. Cuando se realizó la inversión, el tipo de cambio que uno tenía en su cabeza que iba a recuperar era X, y después, con la devolución respectivamente, sabemos que el tipo de cambio se cambió, la inflación generó consecuencias nocivas, por lo cual hay un real efecto económico y financiero a esa ecuación que se tuvo oportunamente en cuenta. Con lo cual, esto realmente nos parece que es algo muy relevante, porque directamente no hay que pedir la devolución al fisco. Y el segundo tema, que lamentablemente es lo que sucede en Argentina, es que esto también limita a los famosos kioscos que puede haber dentro de la repartición para que algunos le devuelvan justamente el IVA respectivo. Con lo cual, nos parece muy acertado lo del legislador de aprobar este régimen dando esta posibilidad. Ahí hay una discusión, o mejor dicho, no hay una discusión, sino que hay una diferenciación entre los proveedores locales, aquellos proveedores que van a vender a los BPU, y los BPU con relación a las importaciones que hagan. Si uno lee la norma, parecería que los proveedores locales específicamente sí pueden gozar del beneficio en cuanto a los insumos, y no los BPU respectivamente. Hay que ver después qué es lo que establece la reglamentación al respecto, pero de una interpretación literal de la norma parecería que hay una diferencia con relación al tema de insumos. Está claro que los BPU no están habilitados a importar con estos beneficios a los insumos, pero parecería sí estar claro que los proveedores sí tienen este beneficio, con lo cual después debería entenderse un poco cómo van a reglamentar esta cuestión específicamente. Luego, uno cuando sigue analizando el texto normativo, ve que hay un beneficio en materia de impuestos a los débitos y créditos, que se lo toma como pago cuenta el 100% del impuesto a las ganancias, y uno cuando lee eso y escucha, o por lo menos lee las bases de la Libertad Avanza, donde quiere ir por una simplificación tributaria, por una modificación, específicamente se menciona la eliminación del impuesto a los débitos y créditos, con lo cual tiene toda lógica en este sentido esa norma que establece la posibilidad de computar pago a cuenta la totalidad del impuesto a los débitos y créditos. Pero si uno piensa a futuro, parecería que nuevamente esto que hoy es excepción va a ser régimen general. Con lo cual, hasta ahora, de lo que vemos de ganancias, lo que vemos de IVA, lo que vemos de impuesto a los débitos y créditos, lo único que sería excepción parecería ser por ahora es el tema del IVA, pero no así ganancias, no así impuesto a los débitos y créditos. Hay toda una cuestión que se mencionó en el Senado, pero que después pasó inadvertida, que es el impuesto país, específicamente. No está consagrado en la normativa. Y ahí hay muchas explicaciones que se pueden llegar a dar. Específicamente, hubo críticas, en el Senado hubo por qué no se incorpora el impuesto país. Y la verdad es que el impuesto país, en mi opinión, ya caducó. Por más que el Poder Ejecutivo considera que está vigente, en mi opinión, el impuesto país caducó el pasado 31 de diciembre de 2023. Tenía un plazo de 5 años y se cumplió. Hay una interpretación de la Dirección Nacional de Impuestos que considera que rige hasta el 22 de diciembre de 2024. Interpretación que cuando uno lee el dictamen, digamos, no hay argumentos muy razonables para sostener esa posición. Con lo cual, si uno analiza el texto, y parecería lógico que el impuesto país no esté, porque es algo que a partir del 22 de diciembre, salvo que exista una prórroga legislativa de este impuesto, en principio no va a estar más vigente esta imposición. Con lo cual, desde ese punto,
cuando se planteó esto en el Senado, por lo menos de los debates que pude seguir por televisión, específicamente hubo respuesta de un lado y del otro con relación a un impuesto que tiene una fecha caducidad, con lo cual, ¿por qué incorporarlo a este texto, que es un régimen de excepción específicamente? Luego, como beneficio fiscal también está el tema de los derechos de exportación, que de acuerdo a cómo fue consagrada la normativa, es tasa cero a partir de un determinado periodo, es decir, pasado 3 años es tasa cero, y acá hay una diferenciación entre los proyectos que pueden calificar como especiales en los términos de este régimen, que son todos aquellos proyectos de más de $1.000 millones, que cumplan con determinadas condiciones que establece el régimen, de aquellos que no califiquen como tal, a pesar que estén dentro del RII, que sean aprobados por el RII. Con lo cual esto en materia de derecho de exportación sí es un beneficio realmente importante, pero nuevamente, cuando uno analiza digamos, la política que tiene fijada la Libertad Avanza, parecería ser que los derechos de exportación en el mediano plazo no deberían estar más vigentes, con lo cual, nuevamente, esto deja de ser algo excepcional y debería pasar a un régimen general en la medida, por supuesto, que la macro acompañe, ¿no es cierto? Con lo cual, cuando uno va analizando cada uno de los beneficios fiscales, parecería que hay 2 beneficios fiscales realmente relevantes desde ese punto de vista. Uno es el IVA y otro es la estabilidad fiscal, que Sergio acabó de mencionar y explicar cómo funciona específicamente, sin perjuicio después de cómo se reglamente la norma. Todas estas cuestiones van a estar sujetas a reglamentación, y sabemos que en la reglamentación hay cuestiones políticas que hay que ver, digamos, qué se van a hacer al respecto. Pero en principio, lo que muchos senadores y diputados dijeron que era un régimen, digamos, que establecía muchos beneficios, cuando uno analiza este régimen dentro de la política de la Libertad Avanza, parecería que no es así, no son tantos beneficios los que se estaría dando bajo este régimen en lo que refiere al tema fiscal específicamente. Con relación también a a los proyectos de inversión de más de $1.000 millones, se establecen algunas condiciones especiales con relación a los pagos que se realizan a sujetos del exterior, específicamente lo que es alquiler marítimos, charters o contratos de ingeniería, obras de construcción. Todo eso se establece una exención específica en materia de impuesto a las ganancias. Ahora bien, esa exención genera un beneficio para fiscos extranjeros, con lo cual hay que ver qué es lo que hace la reglamentación con relación a este tema, porque también sabemos que la ley de impuesto a las ganancias dice que ninguna exención que establezca el régimen puede beneficiar a un fisco extranjero. Con lo cual, en este caso, tal como está legislado, alguien podría sostener que esta exención es dogmática porque en los hechos estamos beneficiando a un fisco extranjero porque son pagos que se realizan al exterior. Realmente vamos a ver qué es lo que dice la reglamentación, si va a aplicar o no, digamos, si van a hacer uso o no de la cláusula con relación a que no puede beneficiarse a fisco extranjero, o van a decir que esto no aplica. Es una cuestión que deberá resolver digamos, el Poder Ejecutivo Nacional. Y después otra cuestión muy relevante es que en relación a estos proyectos, cualquier otro pago que se realice que no fueran los que mencioné, específicamente se presume una ganancia neta para que se calcule el withholding respectivamente. Pero no es que todo va a estar exento como se dijo en los debates en senadores, sino que específicamente hay determinados conceptos que sí van a estar exentos del impuesto a las ganancias y otros específicamente que no, que van a tener su respectivo withholding, estableciendo la ley que se presume una ganancia neta del 30% sobre esos pagos. Con lo cual, desde ese punto de vista, esto, digamos, está solucionado legislativamente. Una cuestión también, ya entrando más al operativo, es con relación, digamos, al BPU en sí, o cuando es necesario que al BPU se le trasladen determinados activos, o el BPU haga una compra de determinados vehículos para poder llevar adelante su proyecto. Bueno, todo esto específicamente a nivel nacional está consagrado que no va a tener efectos fiscales. Ahora bien, dependemos también qué van a decir las provincias, porque aquellas provincias que no adhieran, por ahí quieran gravar, digamos, con sus tributos respectivamente todas estas transferencias, con lo cual puede ser esto un problema, pero recordemos lo que dijimos al principio. Tenemos el artículo 75, inciso 18 de la Constitución, y la jurisprudencia de la Corte, que ha establecido justamente que cuando hay medidas de los fiscos locales que entorpecen, obstaculicen o violenten la política económica nacional, esas medidas son ilegítimas. Con lo cual, vamos a ver qué es lo que hacen las provincias respectivas con relación a la adhesión o no, y si establecen algún tipo de condición específica para este tipo de transferencia. Por otra parte, si una provincia acepta el régimen, es decir, adhiere a la ley, específicamente se comprometen a no aumentar la carga impositiva por tributos locales,
vigente al 31 de diciembre de 2023. Es decir, esa es la foto que estableció el legislador nacional, y si una provincia adhiere, se somete a esa cuestión, con lo cual, en principio, esa es la foto que debería tenerse en cuenta para evaluar, digamos, el impacto económico financiero de la tributación local, que es la foto del 31 de diciembre de 2023. En principio, si adhirió, no debería aumentarse esa carga tributaria. Hay provincias que ya manifestaron su intención de adherir, hay otras que no por el momento, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero para nosotros no es un punto menor, para el inversor no va a ser un punto menor este tema, sin perjuicio de que nos imaginamos que si un inversor quiera realizar algún tipo de inversión en alguna jurisdicción que no adhiere, bueno, deberá negociar con esa provincia las condiciones respectivamente con relación a la tributación local, que sería lo más razonable, pero bueno, va a depender muchísimo de la voluntad política de ese gobernador. Por otra parte, en lo que respecta al tema cambiario, si querés, Sergio, te cedo la palabra y todas, por favor. Con respecto a derechos de importación, Derecho de importación, tenés 0. Por relación, es otro de los beneficios que se establecen en el manejo. Digamos, todo lo que esté relacionado con la construcción, digamos, y todo lo que vos necesites, salvo insumos, tenés todo derecho a importación al 0. Exactamente. Eso fue un tema muy discutido también. los proveedores se pueden inscribir para ese. Exactamente. Los proveedores se pueden inscribir para ese beneficio, hay que ver la reglamentación después, qué es lo que establece con relación a qué condiciones establece para esos proveedores. Pero la ley lo que te establece es derecho de importación al 0. Sí. ¿Y cómo queda la superposición con la ley 2496 de importación de equipamiento minero que también era el 0? ¿Se superpone una con la otra? ¿Cómo se trabaja eso? Sí, en principio existe esta superposición, pero digamos, si tenés derecho a 0, no suma. En ese sentido, Digo por el tema procesal. Sí, exactamente. Sí, la diferencia es que en el régimen de la ley de inversiones mineras, la posibilidad que ofrece el artículo 21 es tramitar mercadería por mercadería un certificado, Sí. que te lo puede otorgar o no la Secretaría. Bueno. En el régimen, en el RIGI, la exención es respecto de todas las importaciones, o sea, vos podrías, seguramente la reglamentación va a decir, vos tenés que nominar la mercadería que va a quedar afectada al proyecto, y ya esa mercadería tiene 0 derecho. Lo que sí prevé el RIGI, porque se da en esto y se puede dar en muchos otros institutos más, es que en materia de incentivos, vos podés combinar incentivos de distintos regímenes, pero no de manera acumulativa. Hay que ver después la reglamentación si va a explicar un poco más qué significa eso, cómo funcionaría, pero el RIGI no es excluyente de la utilización de otros marcos de incentivo. Lo que no puedes armar, me parece que está diciendo la norma, es una especie de Frankenstein de acumular distintos incentivos, combinando distintos regímenes para superponer y sumar en el mismo instituto los incentivos que vienen de distintas normas. Perdón que repregunto sobre esto, porque a los proveedores canadienses les importa mucho y a sus representantes también. Esto quiere decir que esto está claramente por sobre cualquier regulación de compra local a nivel provincial. No, el RIGI no es derogatorio de ninguna norma general, Okay. ¿sí? Que esté vigente y que no se contraponga con lo que dice el RIGI. Sabemos que existen distintas provincias que establecen exigencias de contratación local y demás. El RIGI en ese sentido lo que sí establece es en la solicitud de adhesión que al menos un 20% del monto de inversión total que esté destinado a proveedores sea destinado a la contratación de proveedores locales. Y lo otro que establece respecto de proveedores es que se pueden inscribir al régimen a los efectos de los incentivos de importación del artículo 190, en la medida que la mercadería que importen para proveer dicha mercadería o un servicio con dicha mercadería sea destinada a la provisión de un BPU adherido. Y probablemente la reglamentación establezca un requisito de porcentaje de facturación de ese proveedor a servicios de BPUs adheridos al RIGI en la medida, digamos, que deberá cumplir para mantenerse en el régimen. Similar a lo que existe en la ley de inversiones mineras, Claro. La ley no establece el porcentaje, pero sí establece este concepto de que por vía reglamentaria se establecerá el porcentaje que se le exigirá a los proveedores de provisión exclusiva a BPUs adheridos. Y la diferencia que había mencionado el Iván, que en el caso de proveedores parece ser
claro que los proveedores sí pueden importar los insumos con un incentivo del 190, mientras los BPU no. O sea que esto responde básicamente también a todos los petroleros que buscaban el mismo régimen que tienen los mineros hoy a través de la 24796. Le abrieron esa A canija. los petroleros que puedan ingresar al régimen, que si quieren ahora podemos pasar brevemente a las condiciones para calificar dentro del régimen, que tienen que ser cumplidas, si no, no hay posibilidad de ingresar al régimen. Pero estaban levantando la mano, no sé si... Sí, disculpe. Sobre lo que recién usted mencionaba, el tema de las exenciones, el artículo 190. Sí. Ahí se menciona puntualmente los derechos, la tasa estadística y la tasa de comprobación de destino. ¿Sí? Y después hace referencia al régimen de percepción de tributos. Sí, exactamente. A ver, me queda una duda. ¿El IVA está exento? Hablo de importación, el despacho de importación. Correcto. El IVA no está exento porque te dan el certificado de crédito fiscal para que lo puedas ingresar de esa manera. Lo que sí no deberían grabarte y está exento es el tema de las percepciones. La percepción de IVA de ganancias y tributos locales, como dice la norma, no debería aplicar. Ingreso al producto, por ejemplo. Exactamente. Pero el IVA del 21%, entonces, Sí, aplica y se paga con el certificado de crédito fiscal. así únicamente. Exactamente. Y una Ese es pregunta, Al final con el certificado no se paga, en realidad. Exactamente. no, pues, o sea, digamos, queda cubierto con el certificado, pero es necesario tramitar ese certificado. Sí, hay que ver después la reglamentación que es lo que establece y la FED cómo lo va a reglamentar este tema. Si va a ser electrónico, no va a ser electrónico, de qué manera. Pero sí, específicamente es necesario el certificado. Bien, y lo único, a ver si yo interpreté bien, que creo que sí, estaría alcanzado, son los derechos antidumping, ¿no? Sí. Eso hay que pagarlo. Exactamente. Si corresponde, hay que Si pagarlo. corresponde, hay que pagarlo. Sí, por lo menos de la ley no surge una exención para esos derechos. Sería entonces el único concepto, Exactamente. porque creo que en todo lo demás Todo lo demás estaría eximido. alcanzado con la 190. Exactamente. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Por lo menos hay que ver después la reglamentación, si dice algo especial con los derechos antidumping, pero parecería que la voluntad del legislador no puede eximir a los derechos antidumping. No, por favor. Yendo, salvo que alguien tenga alguna otra pregunta, yendo a los requisitos para poder calificar dentro del régimen, hablamos recién de lo que hace falta respecto de proveedores. Bueno, respecto de los BPU, está, para decir genéricamente, los principales requisitos es que exista un BPU, que es un vehículo de proyecto único, que sea titular del proyecto a desarrollar, o que adquiera ese proyecto para desarrollarlo. El segundo requisito es que ese BPU, obviamente, lo dice su nombre, no puede tener otros proyectos ajenos al que va a desarrollar bajo este régimen. Esto entendemos nosotros que había dos maneras de hacerlo, ¿no? O sea, uno era que el objeto del régimen sea el proyecto en sí, y otro que sea el BPU titular del proyecto. Probablemente se optó por esto último porque la realidad es que facilita bastante el control y auditoría de la no utilización indebida de incentivos. Necesariamente cuando el incentivo va al proyecto, ello podría dar lugar a que un mismo vehículo tenga más de un proyecto, uno bajo incentivo, otro no, que te lleva a la obligación de tener contabilidades separadas, que te lleva a la obligación por parte del gobierno de auditar que no se mezcle lo que se hace en un proyecto con el otro, los gastos comunes y cómo se administran esos incentivos. La verdad que la mecánica de BPU, de proyecto único, le quita bastante trabajo de auditoría y contralor, y va a tener su, como decía Adrián, su quit específico, y no sabe que lo que hace de actividades BPU está bajo el incentivo hacia adhirió. Perdón, te quiero repreguntar eso claramente, porque conocer nuestro negocio. No, es un solo vehículo para un proyecto, entonces, o sea, no entraría dentro de todo lo que vos tenés como inversión, sino lo tenés que identificar con un quit aparte. El vehículo ese, o sea, no puedes sumar todo. Bueno, me parece que son dos preguntas distintas. O sea, el vehículo tiene que tener su quit y tiene que tener su proyecto único, y las actividades bajo incentivo son las que desarrolla ese vehículo, que no puede desarrollar otras actividades que no sean las vinculadas con la adquisición y desarrollo de ese proyecto. La norma probablemente eso finalmente quede a reglamentar, cómo se van a tratar proyectos existentes, inversiones nuevas, ampliaciones de inversiones existentes, adquisiciones y fusiones. La norma no hace esa distinción. Vuelvo a preguntar, todo, pregunta por nuestro caso, ya estamos operando y es un sistema de inversión permanente, de reinversión permanente.
eso estaría contemplado quizás en la reglamentación. Y esos porque casos está muy claro. probablemente, o sea, la ley no hace esas distinciones, habla de, ahora vemos los requisitos y queda claro lo que dice la ley. Obviamente hay varias cuestiones a reglamentar de situaciones existentes y demás. A diferencia de la ley de inversiones mínimas que habla de inversiones nuevas o ampliación de proyectos existentes, la ley esta habla de inversiones que superen determinado monto en la medida que estén dentro de ese sector. Con lo cual tendrá espacio la reglamentación, suponemos que lo haría, esperemos que lo haga, de aclarar cómo funcionan todos los demás supuestos, no de inversión nueva, porque está claro, pero sí los de inversiones que tienen que ver con destinar más inversión a proyectos ya existentes. Pero la ley no dice nada al respecto, es correcto tu apreciación. Entonces, constituir un BPU de proyecto único que sea dentro de los sectores que están incluidos en el régimen. Quizás recuerdan la versión de diputados, era amplia, no hacía disquisición entre sectores. En el Senado quedó restringido a los sectores que enuncia la norma. Algo que nos parece con inteligencia resuelve la ley es esta tensión que siempre había entre inversores y gobiernos, en donde el gobierno le decía, bueno, vení, invertí, y yo te ofrezco los incentivos, pero primero pone un 5% de tu inversión, y los inversores decían, no, primero déjame ver los incentivos y después veo si invertís, y ninguno confiaba un poco en que el otro, dando el primer paso, el otro después iba a dar el paso siguiente. En ese sentido, este régimen creemos que resuelve bastante esa tensión. En el marco de un pensamiento libertario le ofrece bastante libertad al inversor, en el sentido de que tiene que estar dentro del sector, tiene que presentar un proyecto cuyo monto total de inversión supere el monto de inversión mínima que se va a establecer por vía reglamentaria, por sector, subsector o etapa productiva, y que va a oscilar entre 200 millones y 900 millones. Y es el propio inversor que al proponer su plan de inversión, el que propone en qué fecha límite va a cumplir con el monto mínimo de inversión total en un 100%. El otro requisito relevante es que durante los 2 primeros años desde la fecha de adhesión al régimen, al menos 40%, no del monto total, sino del monto mínimo de inversión previsto para ese sector, deberá estar cumplido y acreditado en activos computables. Hay un requisito más que tiene que ver con que la inversión consista en un proyecto que implique una inversión de larga maduración, que está dado por este coeficiente del 30%, en virtud del cual los primeros 3 años, desde la adhesión al RIGI, a valor neto presente, los flujos de caja, descontadas las inversiones, no superen en más de un 30% las inversiones que se dan en esos primeros 3 años. Es decir, si uno tiene un recupero muy rápido, no calificaría como una inversión de larga maduración. El gobierno siempre anunció que este régimen era, y salvo el tema del IVA y el tema de la estabilidad, un adelantamiento de condiciones que le gustaría ver verificados para todas las actividades una vez que venga una reforma tributaria. La otra cuestión bastante interesante es que la fecha de adhesión al RIGI tiene 2 efectos, ¿sí? La adquisición de derechos y la asunción de ciertas obligaciones. En lo que respecta, y por eso tiene doble fecha, depende si uno está analizando si es una adquisición de derechos o una asunción de obligaciones. En el caso de adquisición de derechos, la fecha de adhesión al RIGI es aquella de la fecha de solicitud de la adhesión, o la fecha en la que, en caso de que se pida información complementaria, uno presente esa información complementaria que va a permitir o dar lugar a esa adhesión. Entonces, todos los plazos vinculados a derechos, por ejemplo, los 30 años de estabilidad, se computan desde esa fecha. En lo que hace a la asunción de obligaciones, es a partir del día siguiente al de la fecha de notificación. La fecha de adhesión al RIGI está definida como a partir del día siguiente de la fecha de notificación del acto que aprueba la adhesión al RIGI. ¿Sí?
creemos que es importante que la fecha de adhesión fuese, a los efectos de los derechos, la fecha de solicitud, porque la estabilidad no solo tiene por efecto estabilizar las normas íncitas en el RIGI, sino las normas generales que están vigentes a nivel tributario o cambiario al momento de la solicitud, o de acompañar la información adicional. Queda pendiente un poco los incentivos cambiarios. Para decirlo de manera muy simple, el modo o la técnica en la que están expresados es: nomina qué tipo de restricciones se le pueden imponer a un BPU. No impone restricciones, pero dice si el Banco Central no puede imponer ninguna restricción salvo estas. Si decide ponerlas, se las puede imponer el BPU sin violar el régimen. Esas restricciones, fundamentalmente, para decirlo de manera coloquial, es que previo al acceso al mercado de cambios para atender obligaciones con el exterior, te pueden solicitar que uses los fondos de libre disponibilidad afuera. Eso tiene relación con los incentivos de no obligatoriedad de ingreso de divisas de las exportaciones, que también se van obteniendo gradualmente, a partir de pasado el tercer año tenés un 20% de liberación, pasado el cuarto año un 40%, y pasado a partir del quinto año un 100%, y para los proyectos de exportación estratégica todos esos plazos se adelantan un año. Entonces vos tenés con las exportaciones la facultad de ir formando activos en el extranjero, y por eso la norma dice, si el Banco Central le quiere poner una restricción de acceso al mercado, de que primero para atender las obligaciones del exterior acceda a esos fondos de libre disponibilidad, lo puede hacer. Y las otras, en cuanto a repago de capital y repatriación de inversiones que no sean dividendos o utilidades, ahí puede imponer restricciones que se vinculen con dos requisitos: que digamos, los fondos que ingresaron al país hayan ingresado por el mercado de cambios para poder acceder, y vos no podés acceder al mercado de cambios en un monto mayor que esos fondos ingresados. La restricción respecto, o la condición respecto de que los fondos hayan ingresado por el mercado de cambios aplica también a las utilidades, dividendos y pagos de intereses. Lo que no aplica en esos casos es el límite cuantitativo, ¿sí? Obviamente uno va a estar superando lo que ingresó, si le fue bien. La estabilidad te permite, más allá del incentivo, beneficiarte con una regla más beneficiosa que venga del régimen en general. Lo que te da garantía es que no puede ser más perjudicial. ¿Alguien tenía una pregunta, me parece? Tengo preguntas del chat también. Bueno. Pero volviendo un poco a la parte anterior. Preguntan si la importación de servicios también estaría beneficiada de poder abonar el IVA con un certificado de crédito fiscal. Sí, eso está. Y la otra pregunta es si el BPU podría facturar por reintegro de gastos siempre y cuando esté relacionado con el fin del BPU. En principio sí, ahí vamos a depender de la reglamentación. Me imagino que la reglamentación, la parte fiscal, va a ser muy relevante, con lo cual hay que ver específicamente cómo se reglamenta toda esta cuestión. Pero en principio debería poder hacerse. Sí, disculpe. A ver, esto es una pregunta que más opinión, pero dentro del contexto de lo que ustedes recién estaban explicando y demás, ¿hay algo en todo esto donde se pueda vislumbrar un poco la cuestión esta sobre la obligatoriedad de ingreso de divisas en las exportaciones? Digo, este régimen, porque usted recién decía, podía por el Banco Central eventualmente obligar a usar los fondos de libre disponibilidad en el exterior, ¿no? A las empresas. Digo, desde el año ya 2019 que ya se volvió a instalar la obligatoriedad de ingreso de divisas por las exportaciones. Yo por ahora no vengo escuchando nada al respecto, de manera general. A partir de todo este régimen y demás, ¿hay algo que uno puede inferir sobre si puede haber algún cambio sobre eso? En materia cambiaria, el régimen Sí. lleva como incentivo, incluido en el régimen, la gradual liberación de la obligatoriedad de ingreso de divisas, primero en un porcentaje del 20%, después en un porcentaje del 40% y después en un porcentaje del 100%. Sí. Pero tiene que estar pasados 2 años, en el caso de proyectos, digamos, que no llegan a ser de exportación estratégica, pasados 3 años, pasados 4 años. Se supone entonces que si se da eso como un beneficio, para el resto no, digamos, va a seguir siendo exigible el ingreso de divisas, ¿no? No, de hecho casi diría que
que hay una indicación en el sentido contrario. Expresamente, después de establecer esa liberación gradual de obligatoriedad de ingreso de divisas, automáticamente se expresa en la norma que ello no impedirá a los que ingresen a este régimen de beneficiarse con lo que disponga el régimen general, previendo muy probablemente que antes de las fechas en que se produzca la liberación gradual de la obligación, el gobierno eventualmente disponga la no obligatoriedad de ingreso de divisas. Eso lo ve posible. En la norma sí lo veo posible, pero si es una pregunta política, no soy el No, porque no. Sí, no, yo creo que creo que es decisión política del gobierno condicionada a situación económica en cuanto se pueda hacer. Hay un punto que olvidé mencionar en materia de los beneficios fiscales, que es el tema de el pago del impuesto a los dividendos. La norma establece 7% y a partir del séptimo año 3,5%. El tema acá es que hay que ver cómo se reglamenta esto también, porque la norma expresamente habla del primer escalón. Hay que ver si eventualmente esto se va a extender hasta el beneficiario final o no. En la norma no está. Me parece que eso es más un tema de reglamentación al respecto. Pero era uno de los puntos que me había olvidado mencionar. Y en materia de cómo calificar el régimen, en la solicitud de adhesión, algo que incorporó el Senado es este aspecto de que el proyecto no distorsione el mercado. Con lo cual la reglamentación deberá establecer los casos en donde se considera, o dejarle discrecionalidad a la autoridad para determinarlo, o establecer ciertos casos en donde claramente no habría distorsión de mercado. ¿Qué sería esa autoridad? ¿Qué autoridad? La que defina eso. La autoridad de aplicación del régimen, la que diga la reglamentación. No está definida. Eso es claro. Sí. ¿Quién pensamos? No sé. ¿Quién creemos que sería útil? Creo que con el trabajo que conllevaría este régimen, si el régimen es exitoso, estaría bueno que se forme alguna unidad ejecutiva especialmente dedicada a esto, pero no sé. Había una pregunta, perdón. Juan Pablo, ¿tenías una pregunta? Esa autoridad debería ser provincial. Que la autoridad, el régimen es federal. Sí, pero el mercado es... Para el análisis de alteración de mercado local, La CNDC. es la CNDC, es la autoridad que podría eventualmente dictaminar sobre si hay distorsión de mercado. Y en cuanto a quién está reglamentando, ya debe estar trabajando. La norma, eso es, lo hablábamos antes, establece un plazo de 30 días para que esté la reglamentación. Sin perjuicio de eso, nosotros prevemos que, además de la reglamentación que eventualmente haga que va a revisar el Poder Ejecutivo, obviamente van a ser necesarias reglamentaciones ulteriores del Banco Central, de la aduana y de la FIP. Incluso la norma establece que la FIP va a tener que, digamos, establecer una unidad especial, digamos, específicamente un raviol especial con relación al tema RIT, con lo cual nos imaginamos que va a haber ahí mucha normativa por parte del organismo, tanto interna para crear este raviol específico y designación de esas autoridades, como para los contribuyentes las respectivas resoluciones generales. Lo que pasa es que eso es clave. ¿Quién va a ser la autoridad de aplicación? Como que le da credibilidad o no al RIT. Y recordemos que esto abarca varios sectores. Claro, por eso digo, sobre todo por la parte de todos en la provincial, la nacional, interacción entre aduanas, o sea, en general, bueno, lo que hemos vivido todas las empresas en los últimos años fue un manoseo espantoso. Entonces, cada uno tiene interpretación distinta. Y eso va, yo creo, digo, lo pienso desde el punto de vista de mi compañía y lo que mira un board a la hora de decidir, tiene en cuenta cómo está hoy la situación particular para la empresa argentina, sería una señal de un fuerte. Perdón, no te escucha bien aquí atrás. Esa que lo maneja, que la autoridad de aplicación es única e inequívoca. Y esa es la que, digamos, estamos hablando de inversiones muy importantes. Yo no sé si en el último año o los últimos 4 años hubo anuncios de inversiones importantes. La Argentina no tiene credibilidad.
Entonces eso es un poco lo que yo creo que esta norma, mirando el punto de vista de cómo está mirando mi compañía, sus futuras inversiones, facilitaría muchísimo la credibilidad. Eso. Sí, este régimen, como dije al principio, asume que, o sea, que Argentina no tiene la credibilidad que nos gustaría que tenga. En ese sentido, creo que estamos todos de acuerdo y el incentivo está diseñado considerando eso. Así que el régimen en sí mismo está considerado diseñando eso. Sí entiendo tu punto de que es muy relevante quién va a ser la autoridad de aplicación. Nada, te agrego lo que mira una persona con una empresa que tiene que hacer esa inversión, ¿no? Vos tenés hoy ingresado la semana pasada el proyecto nuevamente de derechos a la exportación. O sea, uno toma diciembre 2023, pero ya hay un proyecto, ya te levantan todas las alertas. Tomás el tema de este famoso debate de regalías. Bueno, salió bien, espectacular, creo que hemos hecho una movida descomunal, por lo menos las que estamos hoy. Yo siempre insisto esto, y creo que ya los que me conocen hablo de esto, ¿no? Si no respetamos al que ya decidió invertir, el que ya confió en el país, muy difícilmente nuevos vengan, porque le van a preguntar a ¿cómo te fue? Entonces, estas alarmas que se encienden, ¿no? De un nuevo proyecto ingresado para pago de derechos de exportación, o el tema famoso de las regalías, ¿no? Que bueno, que por suerte un iluminado entendió que lo que está, y que bueno, que se abra una puerta es un reclamo que viene haciendo las provincias, es loable contemplarlo, pero no de la manera que se estaba haciendo. Entonces, yo digo, y me parece que el RI, por eso me he escuchado a veces defenderlo, ¿no? Porque si es como transmite la norma, y se siguen estos canales muy simples, pero que apuntan a la credibilidad y a la sostenibilidad de una inversión de más de 500 millones de dólares en el muy largo plazo, evitando los intereses particulares, bueno, Argentina en recursos naturales puede crecer un montón. Y después quizás una breve referencia, hay una reacción muy compleja de cómo se entienden los activos computables. Será importante ver en la reglamentación cómo se define eso, cómo lo tratamos de interpretar nosotros, dándole una y otra vez leída a ese texto. Es que se ha tratado de limitar al 15% lo que es la adquisición que haga el BPU del proyecto a desarrollar, para que no se cumpla el monto mínimo de inversión con mero traspaso de activos sin desarrollo efectivo del proyecto. Y todo lo que es el desarrollo del proyecto y los activos computables para el desarrollo del proyecto no están limitados en porcentaje. Después también existe la posibilidad de tomarse hasta el 20% de las erogaciones en contratos de servicios que la autoridad considere esenciales, es decir, aquellos sin los cuales el proyecto no sería posible, que creo que quedó en el 20%, con lo cual entre las adquisiciones iniciales del proyecto, que te puedes tomar hasta un 15% del monto mínimo de inversión, y eventualmente una aprobación de contratos esenciales que puedes tomar hasta el 20%, estás hablando del 35%, y tienes que cumplir el 40% dentro de los 2 primeros años de la adhesión. Sí, en cuanto al tema sancionatorio, uno lee el capítulo de sanciones, y una de las críticas que también se debatió en diputados y en senadores, digamos, tanto en comisión como en el recinto, fue el tema de que no había sanciones, digamos, duras realmente por incumplimiento al régimen. Y uno cuando lee detenidamente ese capítulo, la verdad es que las sanciones sí son duras, en el sentido de si hay un uso, digamos, doloso con relación al tema de los beneficios, cae el régimen y el Estado puede reclamar todos los beneficios que ha usufructuado ese BPU respectivamente. Ahora, sí lo que no se establece en el régimen sancionatorio es que si hay un incumplimiento formal o hay alguna, digamos, conducta por parte del contribuyente del BPU que no califique como doloso, no es que pierde los beneficios hacia atrás, sino que es hacia adelante. Entonces, desde ese punto de vista, todos los regímenes, digamos, de promoción siempre tienen efecto retroactivo. Este solamente da efecto retroactivo a la pérdida de los beneficios en la medida que hubo dolo o un acto defraudatorio por parte del BPU. Si hay incumplimientos, es hacia adelante, respectivamente. Y después están las sanciones específicamente vinculadas, que son multas por
cumplimientos formales o declaraciones juradas que no se hayan presentado, o que la declaración jurada de solicitud se haya omitido, simplemente son multas, pero no sanciones de que el Estado pueda reclamar hacia atrás, efectivamente. Eso está claro en la ley. También en la ley existe un mecanismo en donde el BPU, que entiende que por las razones que fueran no va a llegar a cumplir con algunas de las obligaciones esenciales, lo puede comunicar de antemano a la autoridad para que la autoridad considere si puede generar, en base a las cuestiones que generaron esa imposibilidad de cumplimiento, alguna excepción antes de darlo de baja o imponerle una sanción por infracción al régimen o darlo de baja del mismo. Una duda, a ver si me pueden aclarar. Esto en cuanto a la redacción de la ley, ¿sí? El título 7, donde está todo lo que es el RIGI, ¿verdad? Está todo lo que es el articulado. Dentro de lo que es el RIGI, por supuesto, están también proyectos de energía, petróleo y gas. Ahora, en el título 6 de la ley está específicamente energía, y ahí está considerado también lo que es hidrocarburos, gas natural y demás. Yo quiero, a ver, esto para entender. La idea de separar en un título aparte el tema energía, que luego es tratado en el título 7 bajo lo que es el RIGI. Pues, digamos, ¿cuál fue la idea de hacer esa separación? O sea, por ejemplo, a ver, sería interpretarlo, que digamos, una cosa sería por fuera del RIGI y otra cosa por dentro del RIGI. ¿Se buscó, esa es lo que se buscó con esa diferenciación? No sabría decir qué se buscó, pero claramente son dos regímenes distintos, Sí. y el RIGI permite combinar regímenes en la medida de no sea acumulativo. Es cierto que no todas, por más de que una industria esté en un determinado sector o un proyecto esté en un determinado sector, no todos van a poder cumplir con los requisitos para ingresar al RIGI. Por eso, o sea, lo que es el título 6, entonces es todo lo que es energía, pero por fuera del RIGI. Pero es que es el régimen de explotación de hidrocarburos y Sí. energía. Es otra ¿Pero qué es? otra materia. Exacto. Una reforma al Estado, emergencia laboral. Correcto. Si recordamos, cuando ingresó el primer proyecto de ley bases, allá en enero, el RIGI era un anexo de un título, respectivamente. El último título. Exactamente, y estaba con anexos. Después, cuando ingresó, era el título 10, y después cuando se fueron haciendo todas las modificaciones, diputados y en senadores, quedó como título 7. Pero no tiene ningún tipo de, en mi opinión, no le veo un nexo causal que esté como título 7º acá y como título 6º, sino que fue como consecuencia de todos los cambios que fue teniendo el proyecto, digamos, como es, mientras fue transcurriendo su debate en diputados y en senadores. Incluso, por eso mismo, cuando me remonto hacia atrás, esto estaba en un título, pero está detallado en un anexo. Después fue incorporado como título 10, y finalmente quedó como título 6º, pero creo que no tiene ninguna relación con relación al tema relacionado con energía que está en el título 6º. Pero no sé si hubo alguna otra interpretación que hayan tenido los legisladores. Realmente ahí desconozco. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estamos medio cerca del tiempo. No sé si nos quieren dar una reflexión final de este asunto, de cómo lo ven en su aplicación a futuro, tiempos. En fin, creo que nos quedan un montón de preguntas a todos que seguramente irán siendo contestadas en el tiempo y con la reglamentación que tiene que ir saliendo y las autoridades que se tienen que ir eligiendo. Y bueno, va a haber mucha normativa relacionada a esto, pero como decía Sergio, ya la ley nos describe cuestiones muy detalladas que llaman la atención. El legislador ha querido que no se desvíe un poco la intención de esto, y bueno, tener una reflexión de ustedes para dar un cierre estaría buenísimo. Y desde ya muchísimas gracias, ¿no? Gracias, Marcos. Muchas gracias, Marcos. Gracias a todos por la gran concurrencia y participación activa. Como última reflexión de mi parte, creo que obviamente el régimen es perfectible. Creo que Argentina, con la foto de normativa general hoy vigente, no tenía una herramienta de incentivo, porque casi todos invitaban a estabilizar las reglas vigentes. Creo que esto tiene una diferencia cualitativa en cuanto a regímenes de promoción. Parte de esta concepción de volver a ser creíbles, o incluso generar un régimen asumiendo que por más esfuerzos que se hagan nos va a costar mucho ganar credibilidad, y creemos que
tiene herramientas que han venido siendo largamente reclamadas por inversores y mecanismos que permiten que un gran grado de ejecutoriedad y aseguramiento del efectivo uso y goce de esos derechos. Somos un país federal, va a ser muy importante que las provincias acompañen y los municipios con su adhesión, más allá de la cláusula de prosperidad. La adhesión produce el efecto del compromiso de no aumentar sus propias cargas tributarias a nivel provincial y municipal, en donde se malograría el esfuerzo de la reducción de carga a nivel federal. Pero bueno, es después de largo tiempo y de ver otros regímenes que nos dieron la capacidad de atraer inversiones, es una luz de esperanza en ese sentido, y estamos a nada de poder testear si finalmente funciona. Y de mi lado creo que tengo bastante optimismo, que no es común en mí, de que puede funcionar. No, un punto a mí que me parece relevante y por eso se discutió mucho es el tema del gasto fiscal. Es decir, uno cuando se para del lado del Estado y las arcas fiscales analiza todo el punto de vista del costo fiscal, pero por otro lado uno tiene que pensar que si Argentina es Argentina, sabemos qué es lo que ocurre en Argentina, la inseguridad jurídica que hay en Argentina, y Argentina tiene que demostrar otra cosa. Este régimen trata de demostrar que Argentina puede cambiar, y da incentivos realmente al inversor para que esté protegido. Ahora bien, si este régimen de acá a 5 o 6 años veremos si funciona, yo creo que no tiene costo fiscal. ¿Por qué no tiene costo fiscal? Porque si esto funcionó, quiere decir que esas inversiones jamás hubiesen venido a la República Argentina, con lo cual no hay una merma desde el punto de vista de política fiscal con relación a la recaudación tributaria o la balanza de pagos, específicamente. Pero esto, por supuesto, el futuro nos dirá si esto funcionó o no. Y si no funcionó, quiere decir que Argentina, si a pesar de que tenga un régimen así, no es creíble, con lo cual no hubo, digamos, un riesgo como muchos lo ven desde el punto de vista de decir, ojo con que acá estamos perdiendo recaudación. Yo creo que la recaudación no se pierde, creo que eventualmente es una apuesta a generar más recaudación tributaria, pero bueno, hay miradas distintas, son todas respetables, pero por lo menos después de haber seguido el debate en senadores y en diputados, yo creo que la gran cuestión es esa: aquellos detractores de los regímenes excepcionales, como son los regímenes de promoción, consideran el hecho de que el costo fiscal que tienen las medidas, por lo menos yo que tengo una interpretación, digamos, del punto de vista de que al inversor hay que darle certidumbre jurídica y beneficios para que pueda invertir en Argentina, creo que esto puede ser un principio de inversiones fuertes y que creo que van a generar a futuro mayor recaudación. Pero bueno, el tiempo lo dirá específicamente, pero creo que es un buen paso. Ojalá, si este régimen funciona, sea una invitación para que el régimen en general luego también acompañe.